Contenido apto para todo público. Ha pasado mucho tiempo y hoy me pregunto sobre los viajes en tren de mi infancia. No lo recuerdo bien. ¿Acaso fueron 10 o 12 recorridos de Veracruz a la Ciudad de México o quizá de Veracruz a Puebla? En la memoria lo único nítido son el silbato y los ruidos de la locomotora. Algunas voces, algunos rostros, algunos personajes inolvidables. Y sobre todo, la enorme fatiga de soportar viajes que parecían interminables. Tengo en mis oídos el sonido de las ruedas del tren sobre sus rieles, y esto le da vida a fantasmas del pasado. Esos seres espectrales evocados por mi abuelo en la estación de Veracruz, obsesionado con la historia de don Porfirio Díaz, porque hasta allí llegó para partir a su destierro, y así, con esas palabras lo decía mi abuelo. Mi padre ferrocarrilero siempre tuvo la confianza de enviarme en tren a la capital, acompañado por uno de mis tíos. Entonces, la aventura del viaje daba principio en la señorial estación de Veracruz. Un edificio que en su tiempo vivió épocas de esplendor y gran bullicio. Un lugar a donde llegaban muchas líneas de ferrocarril, pues ahí se daban cita el Mexicano, el Interoceánico, el de Veracruz al Istmo y el de Alvarado. También allí iban de un punto a otro muchos ferrocarrileros cuyo rostro se borró de mi memoria. Mi antecesor, mi abuelo, fue conductor de trenes. No sé si estuvo en la construcción del ferrocarril mexicano, porque ahí fue donde se hizo conductor. Pero él, como conductor, al probar los frenos de aire que le aplicaron a los carros y a la máquina, les falló, se chorrearon y ahí se mató. Mi familia toda fue ferrocarrilera, mi papá fue ferrocarrilero, murió también en un accidente. Desde entonces, pues yo sentí la necesidad también de ser ferrocarrilero y se me concedió. Mi padre, que en paz descanse, fue ferrocarrilero, trabajó como reparador de vía y después ascendió a ayudante motorista y llegó a ser motorista. Y actualmente tengo un hijo que trabaja en la empresa Ferrosur, es maquinista de camino. Una vez más, otro viaje en tren. Ese soy yo. Una vez más, la espera de su puntual llegada. Lo recuerdo y casi me parece escuchar mi voz de niño. Ayer cumplí 12 años y terminé la primaria en la escuela Salvador Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz. De premio, mis padres decidieron enviarme de vacaciones con mis tíos a la capital. Es por eso que una vez más estoy aquí, en el tren. En un encuentro con personas distintas, rostros cansados y paisajes muy distintos. Me inicié en ferrocarriles en 1946
como velador, vigilante de transportes, y seguí trabajando también como carretillero estibador, oficinista ahí en la estación. Ocupé diferentes puestos, todos relacionados con el funcionamiento del Express, un servicio que comprendía el transporte, envío y recepción de diferentes objetos. Se manejaba legumbres, fruta, mobiliario de casas, correspondencia, valores, y para su conocimiento hasta difuntos manejamos a bordo de los carros del Express. Siempre que viajo en tren, no puedo dejar de pensar en las historias que me ha contado mi padre. Y ahora voy a la Ciudad de México por la ruta de Orizaba. De nuevo estoy en el camino de rieles para disfrutar paisajes, pueblos y ciudades que me han sido testigos del ir y venir de los ferrocarriles. Fíjese que yo, como me inicié desde muy jovencito, yo vi desde las máquinas de viangosa de vapor, cómo trabajaban el fogonero, el maquinista, cómo trabajaban y todo. Luego, pues a medida del tiempo yo fui ascendiendo, entonces yo me fui desarrollando más, me fue gustando más. Me examiné, para eso se examina uno, porque tiene uno escuela de capacitación. Me examiné primero para ser garrotero de patio, luego para ser garrotero de camino y al último para ser conductor. Yo trabajé mucho tiempo en máquinas de vapor. Es más, cuando salíamos en turnos, nos acoplábamos toda la tripulación. A mí me tocaba manejar, yo manejaba, mientras dormían otros. En las máquinas de vapor el fogonero era el que más trabajaba, porque tenía que vigilar el nivel del agua de la caldera, la presión de vapor, a la vez que el camino, las curvas, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y ya con las máquinas de diésel, pues ya eso se simplificó, ya no era tanto el trabajo. Nos llegaron a nombrar como damas de compañía, porque ya nomás revisábamos el motor, ¿no? Que no hubiera fugas, algún desperfecto. En ese tiempo había mucho trabajo en los talleres. Yo ingresé a la casa de máquinas como limpiador de locomotoras. Así fue uno adquiriendo conocimientos al cabo del tiempo. Cuando pasaron 3 años o 4 años, entonces ya podía yo trabajar como ayudante de mecánico. A mí como tornero me correspondía hacer las partes que se requerían, que se tenían que hacer en el torno. Por ejemplo, tornillos. Primero me viene la imagen del puente de Soledad de Doblado, famoso porque sobre él atraviesa el tren y por abajo pasan carros y gente. Y luego llegamos al túnel de Pensil, donde dicen que viven fantasmas traviesos. Después, casi sin darnos cuenta, ya estamos en Potrero, donde hay un ingenio de azúcar grandísimo. Para no aburrirme, me gusta repasar mentalmente los paisajes y los sitios de este largo viaje en tren que dura 13 horas, contra las 6 que tarda en llegar el camión de pasajeros. Pero siempre es divertido cerrar los ojos y dejarse llevar por el tiempo sin contar los minutos. Después de las primeras horas del trayecto, me imagino que vamos por la sierra de Zongolica y rápidamente se levanta en su máximo esplendor el pico de Orizaba y luego, igual de rápido, aparece la ciudad de Córdoba. Según me dijeron en la escuela, se fundó para repeler los asaltos de los negros y marrones atrincherados en las montañas.
y asaltantes de viajeros. Los rieles del tren me trasladan a las afueras de Orizaba, ciudad que siempre atrae mi atención, pues está situada a más de 2.000 metros de altura y es una importante ciudad industriosa, como dice mi papá. Orizaba con esas techos a dos aguas muy a tono con el clima que predomina por allá, con las temporadas de lluvias que suelen ser largas. Y bueno, desde que se entraba a la ciudad, allá destacaba la estación con sus andenes anchos, con sus lugares de reunión pública, ¿no? Las bancas, el restaurante, etcétera, ¿no? Y bueno, la estación terminal de Veracruz, que alguna vez tuvo hotel en la planta alta, ¿no? Los viajeros podían llegar, pernoctar en la propia estación, si ese era su gusto. Y bueno, con esa vista que se tiene hacia el malecón, hacia el propio mar. Bueno, el museo es una institución pública que intenta conservar, rescatar, difundir, valorar socialmente las expresiones culturales, artísticas, históricas que el transporte ferroviario ha generado desde sus orígenes en el siglo XIX hasta nuestros días. Quiere que la sociedad valore este patrimonio, que lo disfrute, que lo tome socialmente y que además lo tenga en el mismo rango en que se tiene a una pirámide prehispánica o a un objeto del arte colonial. En el tren me entretengo observando a los personajes que abordan el vagón de estación en estación. Me conmueven esas viejitas que cargan sus canastos vendiendo pepitas, tamales, papas o carne mientras se abren paso en el pasillo. Y en ese momento me imagino como un revolucionario de la División del Norte, subido en el techo del vagón, preparado a disparar mi carabina ante cualquier amenaza de combate. Al subir por cumbres de Acultzingo, se me eriza la piel ante los precipicios y el desafío de la altura y los vientos. ¿Quiénes fueron los intrépidos que imaginaron estos puentes? Es curioso cómo a pesar de la gran velocidad y las curvas tan pronunciadas, los vendedores no dejan de gritar: pepitas para matar el susto a mordidas, tamales, pulque pa'l miedo. De pronto, entramos al túnel Nuevo León. En la oscuridad solo se escucha el ruido metálico, único y misterioso de la máquina a toda prisa. Siempre pienso en la gran luz que habrá cuando salgamos. Ferrocarriles fue una de las industrias que fue la que aglutinó a bastante gente que era que ignoraba completamente cuál era su funcionamiento. De hecho, Ferrocarriles también vino siendo una escuela para muchos de nuestros paisanos, de los mexicanos, porque aprendieron muchas cosas, desde cargarse un durmiente como los que vemos aquí, pues cargar los rieles para cimentarlos mediante personal que sí era especializado, como los ingenieros, como los mecánicos, como gente que sí vino de fuera y tuvo que venir a enseñar al trabajador mexicano cómo se hacían las cosas. Ahora pasamos por el Mexicano y lo único que se alcanza a ver es la línea plateada que forma la vía.
Esta ruta era la básica, la única que unía a México con Oaxaca. Y a través de ella se movían pues todas las materias primas que el Estado producía, como minerales, productos forestales, mercancías a medio procesar, y se recibía todo lo que consumíamos en su momento. Se empezó a incentivar el comercio, venían los agentes viajeros a este lugar, venían personas de otras comunidades, empleados federales a abrir oficinas como correos, telégrafos, y se fue cambiando esto, trabajadores de la propia empresa de ferrocarriles. Por último, empezó a viajar turismo, sobre todo turismo americano. Teníamos a nuestros primos con sus cámaras, tomando fotos de los paisajes, gozando, o en ocasiones padeciendo el recorrido del tren, que en ocasiones no era todo lo apetecible que fuera. El tren ha sido también inspiración de famosos pintores del siglo XIX. Estos viajes están llenos de tradición, como aquella parada para llevar una veladora a la Virgen para que cuide y proteja a los viajeros. Yo no conozco ningún sitio del mundo donde el transporte de pasajeros sea autofinanciable. En todos lados requiere un subsidio del gobierno del Estado. Los trenes le daban a ferrocarriles un ingreso de 1 y les costaba 5. El ferrocarril tenía pérdidas porque no estaba bien su infraestructura. El gobierno le hubiera tenido que meter cantidades muy grandes que ya no tenía, de acuerdo con su marco de política económica, no tenía a su disposición. Hoy día no hay servicio de pasajeros, salvo esos casos que hemos mencionado turísticos y algunos casos de necesidad. Por ejemplo, el ferrocarril a Oaxaca sigue existiendo porque va por una ruta donde no hay carretera. Yo sí siento que la privatización ha permitido eso, que se modernice la infraestructura. Ha habido significativos avances. En la parte de locomotoras han entrado una nueva generación de locomotoras a partir del 97. Me gustan los trenes porque están llenos de magia y en su permanencia en el tiempo son fuentes de historias y relatos, tal como aquella historia de la Fidelita, la locomotora de vapor que los obreros de Acámbaro construyeron en 1944 con sus propias manos, una locomotora 100% hecha en México. El tren es estratégico en todas las partes del mundo, en todos los países. Es menos contaminante, más eficiente, puedes mover volúmenes mayores. O sea, a la medida que el mercado mexicano se suma a ver el medio del transporte de carga de ferrocarril como una opción, yo creo que sí tiene muchas perspectivas, ¿no? Donde hay una urgencia enorme de tren es en el suburbano de la Ciudad de México. Yo creo que si usted analiza todas las grandes ciudades del mundo, todos tienen una red de trenes suburbanos, ayudando a la problemática del transporte colectivo masivo de una gran metrópoli. No sé cuándo me vuelva a subir a un tren. No sé cuándo vuelva a ver localidades y pueblos como Nogales, Río Blanco o Ciudad Mendoza. Espero que sea pronto. Quizá algún día me vuelva maquinista y pueda manejar mi propia locomotora, porque nunca quiero dejar de ser parte de la historia. Nunca quiero dejar de moverme, porque dicen que el tiempo da vueltas en círculos y nunca se detiene, igual que las ruedas de un tren. Es el amor al ferrocarril. De aquí del ferrocarril formé mi hogar, formé a mis hijos, todo. Pues el sentimiento que despertó en mí fue el de servir a las demás personas.
porque pues yo creo que para eso estamos aquí presentes para servir a nuestros semejantes. Desde hace muchos años no he vuelto a subir a un tren. Sé que hay muy pocas líneas que transportan pasajeros. La mayoría desaparecieron. Y los ferrocarriles son usados como transporte de carga. Por ello, siempre que puedo evoco los viajes en tren de mi infancia. Esa aventura que daba inicio en Veracruz y culminaba en la estación Buenavista. Hoy tengo noticia de que los trenes son pieza de museo. Igual que mis recuerdos, son objetos del museo de mi nostalgia. ¿Algún día regresarán a México los trenes de pasajeros? ¿O seguiremos esperando al tren?